Este audiolibro es posible gracias al apoyo del hermano Patrick Rosas. Si a ti también te gustaría apoyar este proyecto y además sugerir los siguientes audiolibros que serán leídos en este canal, puedes dejar tu diezmo al emperador con un super gracias. El emperador protege. Podrido hasta el núcleo. Por Sandy Mitchell. Una historia del comisario Siafa Skane. Lo que pasa con las estaciones vacías es que la pista está en el nombre. Pequeñas burbujas de vida y aire completamente rodeadas de infinitas cantidades de frac. He pasado por más de lo que puedo contar a lo largo de los años, en su mayor parte en órbita alrededor de importantes mundos imperiales o estaciones de paso del sistema exterior. Pero los que tienden a quedarme grabados en la mente son los que mejor ejemplifican su denominación. Las corrientes de la disformidad son volubles y no todas fluyen directamente a sistemas solares habitados. Hay lugares donde convergen en la noche más profunda y oscura, a varios años luz de la estrella más cercana, y en esos lugares crecen estaciones para dar servicio a las naves espaciales que navegan, ayudando en el transbordo de cargamentos, pasajeros e inevitablemente movimientos de tropas. Así fue como llegué a bordo de la estación vacía Kappa Septum, en mi camino de regreso a Coronus por el 597, después de nuestra pequeña excursión a Simia Oricalcae. Por supuesto, no había ninguna razón logística particular por la que el carguero fletado por el Monitorium para llevarnos a esa desolada bola de hielo no pudiera habernos llevado hasta el final, pero Amberly quería informar a los oficiales superiores, incluyéndome a mí de algún modo, detalles de lo que habíamos encontrado ahí. Y la llegada de un inquisidor a un mundo guarnición de la Guardia Imperial difícilmente habría pasado desapercibida. En consecuencia, se había encargado de que nos desviaran a una estación vacía lo más lejos posible de cualquier lugar de ahí. Ahí podríamos encontrarnos con una nave de tropas llena con lo que quedaba de un par de regimientos que habían estado enfrentando a los Tau en un sistema en disputa en algún lugar a lo largo de la frontera. No es que nadie se quejara. Kappa Septum fue importante alguna vez, lo que significaba que era una de las estaciones vacías más grandes que jamás hubieran existido. No tanto un hábitat como una colmena entera flotando en el espacio. Su capa más externa era tan opulenta como cualquier ciudad que pudieras encontrar en el planeta. Tenía la ventaja añadida de unas vistas espectaculares de todo el brazo oriental que se curvaba suavemente sobre su cabeza a través del revestimiento de Armaglass. Y de las manchas de estrellas aisladas y otras galaxias, por no hablar de las luces de las innumerables naves que llegan y salen de las zonas de atraque de ambos extremos, como un enjambre interminable de luciérnagas. Amberly se había instalado en una suite del hotel a medio camino entre las dos zonas portuarias, lo que probablemente me costó aproximadamente mi estipendio anual. Pero como yo también obtuve el beneficio, apenas me quejé, y si Castin y Brock lo pensaron algo de mi prolongada ausencia del regimiento, tuvieron demasiado tacto para insistir en el asunto. Jürgen, mi infatigable y odioso ayudante, pasaba por aquí una vez al día para mantenerme al tanto, pero era más que capaz de manejar el papeleo de rutina. De todos modos, tenía relativamente poco que hacer mientras el regimiento estaba intacto. Se habían dispersado entre los bares, burdeles y garitos de juego que rodeaban los puertos de ataque, y si conociera al soldado promedio tan bien como pensaba, carecía del interés, la inclinación o los fondos para explorar más a fondo sus alrededores. Salvo infracciones graves de las normas o de las leyes locales, mis deberes se habían limitado a la práctica, a recoger la basura de las alcantarillas de la noche en las casetas de vigilancia del muelle e imponer las sanciones más mínimas que podía imponer sin parecer un blando. Después de lo que habían pasado, sentí que merecían desahogarse un poco. Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin, después de un interludio notablemente agradable. Aparte de tener que revivir con todo detalle los horrores que habíamos experimentado recientemente, Amberly se fue, dejándome regresar al área de preparación del 597 y retomar mis deberes con seriedad. «Bienvenido de nuevo», me saludó Castin cuando entré de nuevo en nuestro cuartel general improvisado. Una instalación de transbordo convenientemente cerca de los muelles con suficiente espacio de almacenamiento para nuestros vehículos, municiones y otros suministros. Aunque nos quedaba muy poco de ellos, habiendo abandonado la mayor parte de nuestro material en medio de la evacuación. Lo positivo era que nos habían dejado mucho espacio para que los soldados se acostaran cómodamente, lo cual era bueno para la moral, sin mencionar que había suficiente espacio para establecer campos de tiro
y otras instalaciones de entrenamiento, lo que los mantuvo ocupados y en su mayor parte alejados del tipo de problemas que requieren mi intervención. El tiempo de su llegada es impecable, comisario. ¿Lo es? Pregunté. No me había apresurado exactamente a regresar, prefiriendo cubrir los pocos kilómetros entre donde nos encontrábamos ahora y el casco exterior a pie. No he llegado a una jubilación honorable dando nada por sentado, e incluso entonces tenía la costumbre de asegurarme de saber dónde estaban las mejores líneas de retirada, en caso de que el emperador decidiera gastarme una de sus pequeñas bromitas. Eso se había arraigado en mí profundamente. En verdad había encontrado pocas cosas que me sorprendieran durante mi viaje de regreso, ya que el parecido con una colmena planetaria seguía siendo fuerte. Es decir, a medida que descendía encontré el lujo opulento de las capas exteriores sucesivamente desplazado por los simplemente ricos, los cómodos y los tolerables. Más adelante, hacia el centro de la vasta construcción, no tenía ninguna duda de que encontraría más industria e infraestructura, entrelazadas con las viviendas de los trabajadores que mantenían todo funcionando, antes de llegar a lo que sería el equivalente local de la subcolmena, hogar de los olvidados, desposeídos y desesperados. Castin asistió y señaló la oficina en la que apenas había puesto un pie desde nuestra llegada. Jürgen era visible a través del panel de vidrio de la puerta, ocupando un escritorio estratégicamente ubicado para obstruir a cualquiera que intentara entrar, frente al cual estaba un civil de pie en la postura familiar de alguien que ya había pasado una cantidad excesiva de tiempo, siendo frustrado en sus intentos de hacerlo. ¿Quién es y qué quiere?, pregunté. Mi visitante vestía de manera conservadora y cara, y claramente era alguien que esperaba deferencia, una actitud que Jürgen reservaba para el propio emperador, y hasta cierto punto para mí, por lo que no iba a tener suerte ahí. «Es el comandante de la guardia», dijo Castin, refiriéndose a los lugareños que hicieron todo lo posible para hacer cumplir la ley aquí. Ella se encogió de hombros con la típica falta de interés de una guardia civil por cualquier cosa que pudiera preocupar a los civiles. «Dice que quiere hablar con usted urgentemente, señor». «Correcto», dije, creyendo que entendía. Hasta el momento no había tenido nada más serio que resolver que las borracheras habituales y las peleas ocasionales. Pero era evidente que alguien había estado haciendo un esfuerzo para aumentar las apuestas. Me encontré esperando que nadie hubiera sido asesinado, ya que la cantidad de papeleo que esos eventos podían generar eran realmente molestos. Enderezando mi gorra y faja, entré a la oficina. «Comisario», mi visitante me tendió la mano. Se dio cuenta de que no iba a estrechársela y en cambio asintió con un breve saludo. «Goran Barlow, comandante de la guardia de Kappa Septum». «Comandante», lo favorecí con un gesto de asentimiento. «Confío en que nuestros soldados se estén portando bien». «También como lo esperábamos», dijo Barlow. «Por eso el administrador de la estación quiere pedir un favor». Lo que sea que él esperaba que yo dijera no fue esto. Hice un gesto más allá del ceñudo Jürgen, hacia la silla de visitas que estaba sin usar frente a mi propio escritorio, detrás de la cual me senté. «La disposición de nuestros activos corresponde a la decisión de la coronel Castin», dije. «Mi función es puramente consultiva. ¿Por qué venir a verme?» «Ah, porque su excelencia espera que usted también le aconseje», respondió Barlow, «aunque mi departamento tiene la situación bajo control». «Estoy seguro de que sí, señor», mentí suavemente. No sería la primera vez que un sistema judicial local complaciente quedó tan atrapado en cubrirse el trasero y contar clips que quedó completamente sorprendido cuando el proletariado local decidió que era hora de que el gobernador se jubilara. Preferiblemente en el extremo puntiagudo de algo afilado. Le di mi primera buena mirada, grande y bien musculoso, bajo un engañoso barniz de grasa recién adquirida. Alguien que había ascendido de rango. Entonces no solo había recibido su trabajo debido a conexiones sociales o familiares. Me incliné un poco hacia adelante, preparándome para darle el beneficio de la duda. «¿Pero por qué cree su jefe que podemos ayudar?», pregunté. Barlow se encogió de hombros. «Porque está entrando en pánico», dijo con desdén. «Siempre hemos tenido pandilleros del centro asaltando los muelles. La mayoría de ellos han tenido la sensatez de mantener el robo a la ligera y desaparecer antes de que podamos responder». «¿Y ahora las redadas están aumentando?», pregunté, sacando la conclusión obvia. Barlow asintió. «Más frecuentes, con mayor fuerza y más fuertemente armados. Ahora también están dispuestos a luchar para salir en lugar de simplemente huir». Pensé en esto.
No se crece en una subcolmena sin adquirir una familiaridad razonable con los pandilleros y sus tácticas, y éstas parecían atípicamente motivadas. Lucharán entre ellos muy felices, pero confrontar directamente a las autoridades nunca termina bien. Y es algo que evitarán en la medida de lo posible. «Entonces, ¿qué ha cambiado, Barlow?», pregunté. «¿Y por qué ahora?». Barlow me lanzó el tipo de mirada que normalmente se dirige a Jürgen cuando inocentemente articuló lo que todos los demás eran demasiado educados para admitir que estaban pensando. Y empujó una pantalla pictórica a través del escritorio hacia mí. Una multitud de infractores en un almacén saqueado, agitando toscas armas de fuego con todo el entusiasmo de los orcos. «Esto lo obtuvimos de la última redada». Me miró como si significara algo obvio. Me encogí de hombros. No estaba de humor para juegos de adivinanzas, y Barlow señaló un par de figuras borrosas. «Tatuajes de calaveras, cabezas afeitadas. Son 2 pandillas diferentes trabajando juntas. Y créame, esos en particular se mataban entre sí cada vez que podían hace un par de años». Entonces parece que ha surgido un líder ahí, dije. Alguien capaz de unir a las pandillas. Barlow volvió a asentir. «Lo cual su excelencia parece creer que conducirá a una insurrección a gran escala. De ahí la solicitud de su ayuda, comisario. Quiere erradicarlos de una vez por todas». «Eso nunca va a suceder», dije. «Acabar con pandilleros es como hacer agujeros en un río». Por un momento me pregunté si él sabía que era uno de esos, siendo un anulador y todo eso, pero pareció entender lo que quería decir. «Es una completa pérdida de tiempo para todos», asintió con desdén. Suspiré con toda la apariencia de arrepentimiento que pude fingir, y estaba a punto de decirle que en conciencia no podía aconsejar al coronel que aceptara la solicitud, cuando miré más de cerca la imagen frente a mí y se me heló la sangre. «¿Caos?», preguntó Castin después de que Barlow fuera acompañado con suaves garantías de que llevaría sus preocupaciones al coronel, y todos estábamos seguros de que estaba fuera del alcance del oído. «¿Estás seguro?». «Sí, tan seguro como puedo estarlo», dije. Saqué la imagen que Barlow me había mostrado en mi propia placa de datos y la amplié tanto como pude. «Esta mujer de aquí, ¿ves su frente?». «¿El tatuaje?». El mayor Brocklow, el segundo al mando del regimiento, lo miró con expresión tan perpleja como la del coronel. «Solo es una cosa de pandillas, ¿no?». «Eso espero, pero lo he visto antes», dije. También entrecerré los ojos ante la imagen borrosa y por un momento me atreví a esperar estar equivocado acerca de su significado. «Algo así, al menos». «Bueno, entonces tendremos que actuar». El rostro de Castin estaba pálido, incluso para una habitante del mundo del hielo, pero su voz estaba resuelta. «Si hay algún culto del caos activo en la estación, debe ser erradicado de inmediato. Las almas están en riesgo». «Incluidas las nuestras». Brocklow asintió y luego se volvió hacia mí y bajó la voz instintivamente. Aunque estábamos solos. «Su amigo, el inquisidor». «Él se fue hace mucho», le respondí. Por supuesto, había canales de comunicación que no podía utilizar, pero su nave ya estaba en la disformidad y es posible que no le llegara un mensaje hasta dentro de meses. «Bueno, entonces estamos solos», dijo Castin, con decisión. Ella miró a uno de nosotros y al otro. «Me pondré en contacto con la gobernadora de la estación o como ella se llame y le diré que aceptaremos su solicitud». «Pero no le digas el por qué», agregué. «Lo más probable es que el culto esté confinado a la parte inferior del núcleo de la estación por ahora, pero no podemos estar seguros de hasta qué punto se ha extendido la podredumbre. Es poco probable que haya llegado todavía a su casa, pero más vale prevenir que lamentar». «De acuerdo», dijo Brocklow. «¿Y qué le decimos a nuestra propia gente?». «Nada», dije. En lo que respecta a cualquiera que no esté en esta sala, se trata de una acción rutinaria en apoyo de las autoridades de la estación. Nada que nuestra gente no pueda hacer mientras duerme. «Será como un paseo por los campos de hielo», coincidió Brocklow. Sonreí y asentí también, porque ese era mi trabajo, pero de alguna manera dudaba que fuera tan fácil como eso, y por supuesto, yo tenía razón. «Será simple y efectivo. Directo», admitió Barlow, levantando la vista de la placa de datos en la que había estado examinando nuestro plan de acción, o al menos tanto como Castin y yo nos sentíamos cómodos compartiendo con un civil. Dado el tamaño de la estación, decidimos mantenerlo simple. Enviamos un par de pelotones al núcleo desde los muelles de atraque en cada extremo, mientras el resto de nuestro grupo de trabajo lo rodeaba en las capas circundantes, listo para seguir, reforzar o simplemente eliminar a cualquier alborotador que intentara huir.
Eso pensábamos, respondí, alzando la voz por encima del aullido del motor del explorador Salamander en el que íbamos. Como era habitual en un vehículo conducido por Jürgen, esto no solo fue tan fuerte como podía ser razonablemente, sino que también estaba superpuesto por otros sonidos que presagiaban la vehemente desaprobación de cualquier ingeniero vidente que tuviera la mala suerte de que se le asignara su próxima reconsagración de rutina. Barlow parecía como si estuviera a punto de decir algo en respuesta, pero agarró el soporte del perno pesado para estabilizarse, mientras Jürgen se desviaba alrededor de un camino de carga que se abría paso desde uno de los niveles industriales, antes de que tuviera la oportunidad. Ambos miramos por encima del portón trasero al vehículo que teníamos detrás, un camión civil reforzado con un blindaje ligero y pintado con los colores de la guardia, el mismo verde sobrio que sus uniformes. Nada tan bien protegido como una quimera, por supuesto, pero a prueba de casi cualquier cosa a la que se habrían de enfrentar por ahí abajo. Para mi leve sorpresa, todavía no seguía el ritmo. La conductora sonrió mientras se metía detrás del Salamander y el vehículo pesado que Jürgen acababa de adelantar frenó repentinamente para evitar una colisión. Al menos alguien parecía estar divirtiéndose en esta pequeña expedición, aunque dudaba seriamente que alguno de sus pasajeros también se estuviera divirtiendo. Para ser honesto, no estaba del todo seguro de por qué estaban con nosotros en primer lugar. El Regimiento 597 lo tenía todo bajo control, y cualquier cosa que una compañía completa de guardias, curtida en batalla, no pudiera afrontar difícilmente sería molestada por media docena de civiles con mazos de choque y armas antidisturbios. Pero, si Barlow los quería cerca, a mí me parecía bien. Él había insistido en observar la operación de cerca, y como el enlace era mi área de especialización, yo había sido la elección obvia para escoltarlo. Lo que significaba que por una vez en mi vida no tendría que encontrar alguna excusa para no liderar desde el frente. El frente, como la gente tendía a esperar dada mi reputación inmerecida. «Ya casi llegamos, señor», me aseguró Jürgen, su voz atenuada un poco por la señal de voz en mi oído, antes de desviarse abruptamente por una rampa descendente. El transportador detrás de nosotros permaneció pegado a la parte trasera del Salamander. Sin embargo, su suspensión se balanceó de manera bastante alarmante cuando el conductor giró el volante para seguirlo. «Excelente, Jürgen», me volví hacia Barlow, cuyo rostro empezaba a adquirir un poco del tono de su uniforme y asentía alentadoramente. «Me temo que llegaremos a pie desde aquí». «No hay problema», me aseguró, con un alivio mucho más evidente del que sospecho que pretendía. Ambos nos agarramos reflexivamente a un asidero mientras Jürgen nos detuvo abruptamente, alarmantemente cerca de una maraña de tuberías de aspecto sólido que impidió cualquier avance. Un momento después, el transporte de guardia se detuvo con un chirrido a una distancia cada vez más corta del Salamander, girando para detenerse del lado de nuestra puerta trasera, dejando un fino depósito de neumático para marcar su paso. La conductora saltó del taxi con una amplia sonrisa en su rostro. Un momento después, el resto del escuadrón desembarcó, luciendo considerablemente menos feliz. «¡González!», gritó el más grande y más irritable de ellos, el líder a juzgar por el áquila plateada que adornaba el peto de su chaleco antibalas. Él la miró furioso, levantando su escopeta como si estuviera tentado de dispararla en dirección hacia ella. «¿Qué diablos cree que estaba haciendo?» «Siguiendo órdenes, sargento». Y él hizo un gesto hacia Jürgen, que estaba saliendo del compartimento del conductor del Salamander. «Dijo que nos quedáramos cerca». «Lo cual ciertamente hiciste», concedió Barlow, recuperando las planchas de la cubierta con manifiesto alivio. Lo seguí, observando al sargento desinflarse un poco antes de darse la vuelta para volver a dirigir su ira hacia los vigilantes que tardaban más en recuperar el ingenio y formarse. «Buena conducción, chico», dijo González a un Jürgen ligeramente desconcertado, y luego trotó para reunirse con el resto de su escuadrón, aparentemente inmune a las miradas de la mayoría. «Gracias, señorita». Mi ayudante ocupó su lugar habitual junto a mi hombro, con su arma láser en las manos, mirando todo lo que nos rodeaba con una expresión de cauteloso desdén. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Barlow, lanzando una mirada ligeramente perpleja a la placa de datos seguida de una mirada a las tuberías que obstruían el paso. Empecé a sospechar que nunca en su vida había estado tan lejos de las capas exteriores. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz familiar me saludó. «¿Comisario?». El sargento Lustig emergió del bosque de ferretería, con el resto de su escuadrón apareciendo visiblemente detrás de él.
Algunos de ellos lanzaron una mirada curiosa al grupo de vigilantes, pero la mayoría mantuvo su atención en nuestro entorno. Como no tenía ninguna duda de que lo harían, había estado en acción con ellos antes, y no era ninguna coincidencia que hubiera elegido a estos soldados en particular para unirnos a ellos. Por supuesto, solo esperaba que Barlow me acompañara. El escuadrón de vigilancia que había insistido en traer con él complicaba un poco las cosas. No esperábamos tantos. Yo tampoco, admití. Pero estoy seguro de que podemos encontrar algo que puedan hacer. El sargento veterano y yo intercambiamos una mirada que añadió un tácito en otro lugar a la frase. Estoy seguro de que podemos, señor. Se volvió hacia Barlow, que todavía sostenía la placa de datos y señaló la pantalla. Estamos instalados aquí. Si alguno de los bandidos escapa de los equipos de ataque que barren el núcleo, será canalizado hacia las capas exteriores a través de estos conductos y directamente a nuestra zona de exterminio. Barlow frunció el ceño. ¿Qué pasa si van por ese camino? Entonces se encontrarán con la sargento Griffin y su gente. Le expliqué tomando la pizarra y reduciendo la escala para revelar un par de otros escuadrones en este sector. Tenemos todas las salidas posibles cubiertas. Hice un amago de escuchar las voces en mi comunicador, aunque, por supuesto, había estado monitoreando la operación desde el principio. Todo iba exactamente según lo planeado, con varios grupos de bandidos ya comprometidos y eliminados. La mayoría se había rendido o se había roto, y huido tan pronto como comenzaron a sufrir bajas. No es lo que uno esperaría de los seguidores de un culto del caos que estaban más inclinados a adoptar un enfoque berserker ante las pequeñas dificultades de la vida. Y comencé a sentir que quizás, después de todo, había estado dejando volar mi imaginación. Muy bien. Barlow asintió con satisfacción y se dirigió hacia la tubería, haciendo un gesto a sus vigilantes para que lo siguieran. Después de un momento lo hicieron, levantando sus armas con un aire de sombría determinación claramente intencionada, sin lograr impresionar a los soldados que observaban con su profesionalismo. Entonces veamos por nosotros mismos qué tan preparados están. Por supuesto, le dije, con todo el cortés entusiasmo que pude fingir. Cuando iba a seguirlo, Lustig bajó la voz. ¿Quieres llevarte el segundo equipo contigo, en caso de que los trabajadores lo estropeen? Sacudí la cabeza agradecido por la oferta. No, será mejor seguir con el plan. Tengo a Jürgen para que me cuide las espaldas y no creo que los civiles puedan meterse en muchos problemas tan lejos de los combates, lo cual demuestra cuánto sabía, por supuesto. Pasar por la maraña de tuberías era bastante sencillo para un viejo de la subcolmena como yo, y Jürgen también lo hacía bastante bien, aunque, a juzgar por los débiles ecos de malas palabras que capté, no todo el equipo de vigilancia lo encontraba tan fácil como a nosotros. Después de un par de minutos atravesamos un conducto lo suficientemente ancho y alto como para caminar de 2 o 3 en fila con poca dificultad. Varias de las tuberías giraron para seguir el techo y las paredes, donde otros conjuntos de servicios públicos y cableados se mezclaron con ellos. A juzgar por los iluminadores que brillaban débilmente colocados en ambos a intervalos, evidentemente era utilizado por los tecnosacerdotes de la estación. Aunque raramente, dada la cantidad de polvo que levantaba el escuadrón de vigilancia mientras se empujaban para separarse. «Por aquí», dijo Barlow, con la firme seguridad de un hombre con autoridad que no tiene ni idea, después de echar un vistazo subrepticio a la placa de datos. Dio la casualidad de que tenía razón, así que lo dejé continuar, mientras yo pasaba un momento o dos orientándome y sintiendo los ecos y las corrientes de aire, los cuales eran tan buenos como las luces para cualquiera capaz de leer. A ellos, mi olfato me dijo que Jürgen estaba cuidando mi espalda, como siempre, así que no perdí el tiempo girándome para comprobarlo. «Muévete», añadió Barlow. Luego, recordando tardíamente que se suponía que se trataba de una operación de la Guardia Imperial, se volvió hacia mí. «Si le parece bien, por supuesto». «Sí, era justo lo que iba a hacer», le aseguré. Aunque lo que habría hecho si fuera por mí sería quedarme cómodamente detrás del equipo de Lustig, que ofrecían tanto escondite como cobertura dura contra los toscos lanzadores de balas de los pandilleros. El pasillo se volvió considerablemente menos concurrido a medida que la vanguardia se alejaba. Con las escopetas preparadas, Barlow lo siguió, dejándonos a Jürgen y a mí en la retaguardia. No es una posición sobre la que normalmente sea optimista en este tipo de situación, pero había estado siguiendo la operación desde que comenzó, y las posibilidades de que algún hostil nos tomara por sorpresa por detrás parecían insignificantes. Lo cual me recordó, volví mi atención a la red táctica. «Tenemos corredores», informó uno de los líderes de escuadrón que limpiaba el núcleo.
por encima del leve crujido del fuego de arma láser. Subiendo al sector 617. Mi comprensión intuitiva de los espacios tridimensionales se activó instantáneamente, recordando la imagen del diseño interno de la estación en el hololito informativo. Los bandidos que huían se dirigían en nuestra dirección. Si no hubiera sido por la decisión impulsiva de Barlow de traernos aquí, habrían salido a este conducto y habrían sido eliminados por Lustig o Griffin, dependiendo de en qué dirección giraran, en unos momentos. ¿Cómo fue, sin embargo, íbamos a encontrarlos de frente? Lo bueno, por otro lado, era que tenía media docena de imbéciles con escopetas interponiéndose entre los bandidos y yo, sin mencionar a Barlow y un puñado de infractores que no intimidaban exactamente a mis oponentes. De hecho, me encontré pensando que esto podría funcionar bien. Barlow y sus laboriosos podrían disparar 1 o 2 tiros, sentir que habían hecho una contribución significativa y llevar a los pandilleros directamente a las armas de Griffin y su escuadrón, quienes realmente harían el trabajo. «Aquí Kane», interrumpí, moviéndonos para interceptar. «Números y armas». Si la líder del escuadrón estaba sorprendida, era demasiado profesional para demostrarlo. «Estimación 4, escopetas y ametralladoras, uno parece desarmado, pero cuidado con una pistola o algo así». «Lo haré», confirmé y miré a Barlow, que parecía considerablemente desconcertado, lo cual no fue tan sorprendente ya que tardíamente se me ocurrió que él no tenía acceso a nuestra red táctica y solo había escuchado mi parte de la conversación. «Estamos a punto de toparnos con cierta oposición. En la siguiente cámara. Organicemos una bienvenida». Fue rápido en captar, se lo concedo. En lugar de discutir o pedir más detalles, comenzó a dar órdenes, acelerando el ritmo mientras lo hacía. En cuestión de minutos habíamos llegado a la ampliación del corredor que había anticipado, un área de servicios públicos de algún tipo, donde varias de las tuberías convergían y se bifurcaban, conectándose a mecanismos arcanos que zumbaban y chasqueaban, y agitaban sus hojas de oración selladas con cera. En la corriente de aire de un ventilador de techo, Jürgen y yo nos instalamos detrás de los que parecían más sólidos, cerca del pasillo que conducía de regreso al lugar donde estaba estacionado el escuadrón de Lustig. Nunca he sido reacio a tener disponible una línea de retirada clara, si es posible, aunque no parecía probable que la necesitáramos. Después de todo, superábamos en número a los bandidos que se acercaban por 2 a 1. También los superábamos en armas. Jürgen levantó su arma láser y apuntó hacia el cruce del que se esperaba que emergiera nuestra presa en poco tiempo. Los vigilantes también se estaban posicionando detrás de cualquier cobertura que pudieran encontrar, apuntando con sus armas hacia el pasillo lateral con todos los signos de confianza. No podía ver muy lejos desde este ángulo, pero realmente no era necesario. Con un poco de suerte, nuestros compañeros no deseados habrían masacrado a los infractores antes de que tuvieran la oportunidad de emerger. Barlow había sacado una pistola Volter y nos miró con aire de aguda anticipación. A cambio, hice florecer mi pistola láser y dejé que otro pulgar descansara ociosamente sobre la runa de activación de mi espada sierra. Más por la apariencia que porque pensé que necesitara usar cualquiera de las dos. «No dispares hasta que estés seguro del objetivo», ordenó Barlow, y el sargento de la guardia asintió con gravedad. Aunque con media docena de escopetas apuntadas a un estrecho conducto de servicios públicos, la precisión difícilmente iba a ser una consideración. La lluvia de disparos que se extendía lo barrería como una mina de fragmentación estallando, destrozando a los bandidos en el proceso. Me concentré, filtrando los sonidos ambientales, como el zumbido de la maquinaria, el crujido del movimiento cuando los nerviosos cambiaban de posición y los latidos acelerados por la adrenalina de mi corazón. Mis viejos sentidos de rata de túnel demostrando ser tan confiables como siempre. Se oyeron pasos apresurados por el pasillo transversal arrastrándose contra el suelo. Los ecos superpuestos oscurecieron su número exacto, pero ciertamente no más de los que nos habían advertido. Asentí a Barlow, aunque la repentina tensión de sus subordinados fue suficiente para decirme que acababan de ver a su presa. «¡Fuego!», bramó el comandante de la guardia, y la conmoción de media docena de escopetas golpeó mis tímpanos, superpuesta por el chasquido más agudo del Volter en miniatura de Barlow. Unos instantes después, la tormenta de metralla salió disparada de la boca del túnel y destrozó a los vigilantes que la habían disparado. Todos cayeron al mismo tiempo, muertos o gravemente heridos, a pesar de cualquier cobertura que hubieran logrado encontrar. El sargento estaba definitivamente fuera de la pelea para siempre. Le faltaba la mitad de la cabeza, y González estaba claramente en shock.
acunando lo que quedaba de su brazo derecho con los dedos restantes de su otra mano. Un trío de pandilleros emergió corriendo de la boca del túnel, disparando a medida que avanzaban, con la clara intención de acabar con los supervivientes. ¡Ah, no! ¡No lo harás! Jürgen abrió con su arma láser en modo totalmente automático, derribando a 2 de ellos. Mientras que yo eliminé al tercero con un tiro en la cabeza, justo antes de que su frente se desintegrara. Distinguí un sello de aspecto familiar aparentemente tallado en la carne y me estremecí. Parecía que, después de todo, había tenido razón. Contacto, los civiles han caído. Necesitamos médicos. Miré a los pandilleros muertos a los que Jürgen había disparado y vi confirmados mis peores temores. Ellos también llevaban una marca de los dioses oscuros, lo cual no tenía sentido. ¿Por qué habrían huido en lugar de luchar a muerte contra el escuadrón que los descubrió por primera vez? 3 hostiles neutralizados. Vamos en camino, me aseguró Lustig. ¿Qué pasa con el cuarto? Ese era un buen punto. Las palmas de mis manos empezaron a hormiguear. Nada de lo que tenían los pandilleros debería haber sido capaz de causar tanta matanza en tan poco tiempo, a menos que... Una figura emergía del conducto, caminando con una confianza casual que apestaba a arrogancia. No parecía nada especial, un hombre de mediana edad vestido con una bata de artesano, pero con ojos duros y febriles en los que la cordura era claramente un recuerdo lejano. Él sonrió, sin humor. Ah, bueno, si quieres que se haga algo bien, debes hacerlo tú mismo. Le disparé antes de que tuviera la oportunidad de terminar de hablar, pero el rayo láser nunca llegó hasta su pecho, lanzándose instantáneamente hacia mí. Solo los reflejos perfeccionados en innumerables escaramuzas a lo largo de los años me permitieron esquivarlo. ¡Sangre para el dios de la sangre!, rugió Barlow, emergiendo de las sombras de las tuberías con su pistola Volter apuntando en mi dirección. ¡Una trampa! Disparé 2 veces, alcanzándolo en el pecho y él cayó, el arma cayéndose de su mano con espasmos. ¡Jürgen, conmigo! Me movía mientras hablaba, desenvainando la espada sierra y corriendo hacia el psíquico. Si no pudiera dispararle, entonces tendría que hacerlo a la antigua usanza. La abominación volvió a sonreír, esta vez con un toque de genuina diversión. «Esto va a ser un desastre», dijo. «Sí, pero no para mí», le aseguré, dándole un golpe en el cuello. Sin embargo, cuando los dientes giratorios se acercaron a la carne expuesta, comencé a sentir resistencia, lo que ralentizó mi movimiento. A pesar de mis mejores esfuerzos, la hoja simplemente permaneció ahí, masticando aire vacío. Mis músculos se esforzaban para acercarla a su objetivo. «Quédese ahí mismo, señor», me aseguró Jürgen, su voz parcialmente oscurecida por una ráfaga de su arma láser. Algo insustancial me dio una fuerte patada en el pecho, obligándome a retroceder, y golpeé el aire mientras los chirriantes dientes de mi espada sierra no cortaban nada. El psíquico siguió, golpeando mi cara con una mano terminada en garras afiladas y con la espada surcada de espolones de cartílago. Yo lo bloqueé por reflejo, esperando que la hoja atravesara carne y hueso, pero, nuevamente, el arma se detuvo justo antes de hacer contacto. «Cuando quieras, Jürgen», dije, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. Nuestra única oportunidad ahora era el peculiar don de amortiguación de la deformación de mi ayudante, que todavía estaba demasiado lejos para usarlo con eficacia. «Lo siento, señor, el maldito no se queda abajo». «¿Qué?». Me separé de la abominación que avanzaba. Miré en su dirección e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Barlow se tambaleaba bajo el impacto repetido de los rayos láser, pero avanzaba a zancadas, con su uniforme destrozado por el fuego que ya había recibido. Y lo que se revelaba a través de los desgarros claramente hacía tiempo que había dejado de ser humano. «Él es el líder de la secta». «Por supuesto que lo soy, idiota», gruñó Barlow, volviéndose hacia mí. «Y de no haber sido por su llegada, habría arrebatado este lugar a los lacayos del dios cadáver». Sin perder el paso, le dio una patada en el cuello a un vigilante que se estremecía débilmente. «¡Sangre para el dios de la sangre!». Extendió la mano hacia mí, su rostro se distendió y abrió una boca llena de demasiados dientes afilados como agujas. «Sí, ya te escuché la primera vez, imbécil», espeté, agachándome bajo mi espada sierra que se elevaba. La hoja mordió profundamente y Barlow aulló, presionando hacia adelante de nuevo mientras la carne y el hueso se desgarraban, dejando su mano colgando en un ángulo extraño, brotando sangre. Al ver un destello de movimiento en mi visión periférica, me giré hacia un lado, evitando otro golpe torpe del psíquico, y golpeé hacia atrás, empujando la espada debajo de mi propia axila. Como antes, encontró resistencia, pero esta vez cedió,
y avanzó gradualmente hacia su objetivo. Un atisbo de confusión apareció en la voz del psíquico. «¿Cómo se encuentra?» «No lo sé», dije. El olor familiar de Jürgen era fuerte en mis fosas nasales. Mi ayudante dio vueltas para ponerse detrás del tipo. «Él es...» «¿Qué?» El psíquico pareció darse cuenta de la presencia de Jürgen justo cuando la bayoneta de mi ayudante se deslizó entre sus costillas y la presión que me impedía completar el corte cesó abruptamente. Probablemente ya estaba muerto incluso antes de que mi espada sierra le atravesara la caja torácica y la espada de Jürgen estuviera enterrada profundamente en su corazón. Pero con las brujas nunca se es demasiado cuidadoso. Aprendí esa lección en Slockenberg y he tenido cuidado de aplicarla desde entonces. Arranqué la espada en una lluvia de vísceras y la lancé hacia Barlow, quien en ese momento estaba tan intoxicado por la sed de sangre que parecía haber olvidado cualquier idea persistente o táctica de autoconservación. Los dientes adamantinos que giraban le arrancaron la pierna a mitad del muslo en un geyser de sangre, y giré detrás de él golpeando su cuello mientras caía. Su cabeza se separó de su torso y rebotó bajo una maraña de tuberías, donde algo pequeño y chirriante parecía agradecer la comida gratis. «¡Comisario!». Levanté la vista ante el sonido de pies corriendo. Lustig y su escuadrón apareciendo por la boca del túnel por la que habíamos entrado a la cámara, con sus rifles apuntados buscando un objetivo. Al no encontrar nada a lo que disparar, sacaron sus botiquines de primeros auxilios y comenzaron a hacer todo lo que pudieron por los vigilantes supervivientes. «Era un mutante», dijo González, murmurando un poco mientras los analgésicos hacían efectos, y escupiendo con sorprendente precisión al cadáver decapitado. «Nos habría matado a todos si el comisario no hubiera...». En ese momento se desmayó, con un encomiable sentido de lo dramático, dejándome con un aspecto apropiadamente modesto. «No puedo decir que lamento ver la parte trasera del lugar», dije, mirando por la ventanilla de la nave de tropas, llamada Martillo de Fe, en el casco exterior de la estación. Yo tampoco», dijo Castin, «pero al menos la casa de herejes fue bien». «Sí, parece que sí. La mayoría de los cultistas reales habían luchado hasta la muerte, por supuesto, pero suficientes de sus asociados en las bandas del puerto habían sobrevivido para ser interrogados, por lo que estábamos tan seguros como podíamos de que la verdadera amenaza había pasado. Todavía se estaba investigando cómo Barlow había recurrido por primera vez a la herejía o cómo había encontrado un psíquico que se uniera a él, pero eso ahora era asunto de las autoridades locales recién purgadas, por no hablar de la Inquisición. Y evitamos un intento de golpe del gran enemigo, lo que habría causado estragos en las líneas de suministro imperiales en todo el sector. Lo tomaré como una victoria. El leve temblor de las abrazaderas de atraque al soltarse recorrió las placas de la cubierta del barco de tropas y miré por la ventanilla de nuevo, viendo a Kappa Septum disminuir lentamente, una joya brillante contra la noche interminable, mientras empezábamos a alejarnos. Una vista espectacular que no podía disfrutar del todo, preguntándome cuánta oscuridad aún acechaba en el corazón de esa joya reluciente.